después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Es difícil encontrar un retrueque para abordar el tema de la propia realidad económica, soslayando la principal preocupación que tenemos, el desvelo de los argentinos, que es la inflación. Así que cualquier entrevista con un economista empieza por ese lugar. Supongo que deben tener por estas horas la misma demanda de respuesta que tienen los meteorólogos cuando se encuentran con alguien en la calle, o cuándo va a llover o cuándo va a dejar de llover. Con los economistas debe pasar lo mismo. ¿Cuándo va a bajar la inflación? Es la pregunta que seguramente más recurrente le hacen. Voy a saludar al docente universitario catedrático de nuestra Casa de Altos Estudios, el licenciado Jorge Hernández. ¿Cuándo va a bajar la inflación, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Más adelante, diría, en mi pueblo. Hay que tomarlo con un poco de humor, ¿no? Así es. Es un problema que la Argentina ha tenido, ¿no? A lo largo de su historia con recurrencia, y que es difícil encontrarle una solución, ¿no? La Argentina ha tenido una historia inflacionaria, como bien se expone con frecuencia, ¿no es cierto? Y también una situación que se expone con menos frecuencia es qué pasó cuando la inflación era baja en el país, ¿no? Uh-huh. Uno puede recordar la situación de baja inflación o hasta deflación que hubo en el periodo de la gestión de diferentes presidentes con un mismo ministro, el ministro Cavallo, ¿no? Y su experiencia de la convertibilidad, donde los niveles de inflación bajos convivían con una situación del mercado laboral muy estresante, ¿no? Los niveles de desempleo próximos al 20%, ¿no es cierto? Es una experiencia que colapsó como conocemos también en el 2001, ¿no? Por eso creo que la profesión de los economistas debiera hacer una introspección acerca de la investigación profunda de las causas y ofrecer soluciones, ¿no? Yo soy de los escépticos acerca de ofrecer soluciones, porque en mi opinión central a la solución del problema inflacionario es un acuerdo distributivo que no tense, ¿sí?, la disputa de rentas en el espacio de los precios, ¿no? Los precios contienen tensiones o pujas distributivas que históricamente han movilizado la inflación, ¿no es cierto?, dando claras evidencias de transferencia por sectores. Uno mira la distribución del ingreso y el proceso inflacionario durante el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y encuentra, sí, niveles de inflación que van creciendo con distribución del ingreso hacia el trabajo, ¿no? Desde la gestión del presidente Macri hasta hoy, lo que ha venido ha sido una transferencia de ingresos del trabajo al capital, ¿no? Y a eso debe sumarse, ¿no es cierto?, la disputa que hay frecuentemente entre diferentes fracciones del capital, y todas esas tienen expresión sobre los precios, ¿no? Y aquí cuando en la sociedad me parece que hay una falta de compromiso para con cumplido o establecido algún acuerdo distributivo que permita estabilizar el nivel de precios, se cumpla, no hay penalidades para quienes lo incumplen, y hay una fuerte corriente de opinión en la sociedad acerca de que los controles están mal, ¿no? Y si los controles están mal y la penalización de quien incumple los convenios no se sancionan, difícilmente el problema inflacionario en la Argentina vaya a ser resuelto, ¿no? Excepto, ¿no es cierto?, con una catástrofe aún más intensa del sector trabajador, ¿no? Sí, porque las soluciones que ofrecen los que están en la vereda opositora del gobierno hablan de una devaluación muy
muy violenta, que eso es inflación. Eso es, en mi opinión, sí, en mi visión es inflación, Sí, claramente. sí. ¿No es cierto? Pero además, Jorge, en este escenario, en lugar de haber atenuantes para el país, que nunca los hemos tenido tampoco muy determinantes esos atenuantes, porque ha habido escenarios en donde en el mundo había poca inflación. Hoy es un momento de mucha inflación en el mundo, y además el acuerdo con el Fondo Monetario, que parece que nos lleva inevitablemente al camino de más inflación y más inflación, no de menos inflación. Así es. Y esto tiene poco que ver con lo que habitualmente ponen las causas los economistas ortodoxos, ¿no? ¿Cómo no va a causar inflación si las tarifas se van a liberar en breve para un tercio de la población con un impacto importante? Se vienen, esto con la idea de reducir el déficit fiscal sin incrementar la presión tributaria. Esto implica, ¿no es cierto?, generar condiciones de pérdida de bienestar para la población, ¿no? Se afecta esto. Los trabajadores en general en estos procesos de ajuste pierden por la vía del salario, del poder adquisitivo que se lleva la inflación en este proceso que hablaba recién de transferencia de ingresos directos, y también por pérdida del salario indirecto, que son bienes y servicios que ofrece el Estado, ¿no es cierto? Bueno, ahí es otro tema donde la sociedad argentina debiera estar debatiendo. Esto es una sociedad que tiene una estructura impositiva extremadamente injusta, ¿no? Donde los sectores más de menores ingresos, ¿no?, los más vulnerables, tienen una carga tremendamente insoportable, ¿no? Con un impuesto como el IVA en valores puestos también por, creo que el 21% estableció también el Caballo cuando era ministro, cosas que son inéditas en el mundo, ¿no? Y un trabajador gasta todo su salario en bienes de consumo y paga el 21% por todo su ingreso, ¿no es cierto? Y esto no sucede con los ingresos, con los estratos más altos de ingresos, ¿no? Y esto hace que la sociedad tenga ¿no?, un nivel de inequidad por el lado de los ingresos, y también está empezando a tener un nivel de inequidad por el lado de los gastos, ¿no es cierto? La sociedad argentina está teniendo una pulsión hacia la condena de la asistencia social de los pobres y muy poco de la asistencia pública a los ricos, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que podemos charlar después en relación al salvataje de los bancos que se está operando en Estados Unidos, ¿no? Estas cosas que son noticias en Estados Unidos, en la Argentina también suceden, ¿no? Bueno, antes de pasar a esa cuestión, hay una verdad que es refutable, no irrefutable, que es que con la inflación todos perdemos. Hay sectores que están ganando millonadas de pesos, miles de millones de pesos con la inflación. ¿Le es funcional a algunos sectores de la economía la inflación? La inflación, en mi opinión, ¿no es cierto?, es el vector por donde se canalizan transferencias de ingresos, ¿no es cierto? Hay sectores que pierden y sectores que ganan. Y aquí está habiendo claramente en la Argentina sectores que están recibiendo ingresos en mayor proporción que antes, ¿no es cierto? La masa de recursos que se destinan a los trabajadores es menor hoy que en el 2015. En el 2015 era mayor que en el 2002 o 2003, ¿sí? En un proceso que empieza a ser inflacionario a la salida de la convertibilidad. También la convertibilidad, ¿no?, en un proceso de estabilización, generó transferencias de ingresos por otras vías, ¿no? Bueno, y lo mencionado, estamos hablando con el licenciado Jorge Hernández, docente economista catedrático de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La situación de los bancos en los Estados Unidos, ¿es para que contagie a todo el mundo? ¿Es una debilidad del sistema financiero norteamericano? ¿Cómo hay que mirarla? Porque veo con preocupación que algunos están ya instalando el fantasma en la Argentina, ¿no? Esto de cuanto peor mejor. ¿Es para preocuparse, Jorge?
Para mí es para preocuparse de la tendencia que produce este fenómeno. Este fenómeno particular tiene algunas características que no debieran ser universalizadas, ¿no? Pero sí la tendencia que lleva a esto. Esto, en mi opinión, se produce, ¿no es cierto?, como resultado de la desregulación del sistema financiero, en particular del sistema bancario en el mundo, ¿no? Que se empieza a producir a mediados de los años 70, ¿no? Y que da origen a esta segunda globalización conducida por el capital financiero, ¿no? El capital financiero, en un proceso de crecimiento desmesurado, ¿no es cierto?, ha ido consiguiendo legislaciones que le permitieran ir innovando en productos y en acciones que han ido generando crisis recurrentes. Uno puede hacer un poco de memoria para recordar los que tenemos algunos años, la crisis de los .com, ¿no? Cuando hubo una caída en la bolsa de las empresas vinculadas al incipiente desarrollo de la industria de la Internet, ¿no? Y otras que tienen su episodio más próximo con la crisis de las hipotecas subprime allá por el 2008-2009, ¿no? Todas estas episodios se van dando por incapacidad de los estados de regular los flujos financieros. Esta en particular ha tenido unas características muy especiales, al punto que según declaraciones de las autoridades de los Estados Unidos, y esto es el Poder Ejecutivo, el equivalente al Banco Central argentino, que en Estados Unidos se llama la Reserva Federal, y una compañía que asegura depósitos bancarios, que han acordado un salvataje que beneficia al capital financiero, pero no necesariamente a los bancos. Esta experiencia es diferente de salvataje al sistema bancario, es diferente a la que se hizo en el 2008 y 2009, y las autoridades políticas de los Estados Unidos están advirtiendo que lo que se está necesitando es nuevas regulaciones, ¿no? Empieza a aparecer aquí la necesidad, empieza a manifestarse desde la política, lo que es una novedad en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde la liberación y desregulación fue el caballito de batalla de todas las fuerzas políticas. Hoy el gobierno de los Estados Unidos, en la voz de la ministra, digamos, de equivalente a ministra de Economía, una mujer que se llama Janet Yellen, y economistas del mundo académico están recuperando la necesidad de regular, lo que a mí me parece que va en el sentido correcto de las posibles soluciones a futuro de estas crisis recurrentes, ¿no? Sí, también desnudó cómo la conveniencia de algunos discursos, el de los libertarios, por ejemplo, que quieren en Argentina desarmar o eliminar el Banco Central, pero celebran que el Banco Central, la Fed de los Estados Unidos, salve a los bancos, ¿no? Es decir, hay una vara selectiva, se ha destruido ese discurso instalado, ¿no?, de falso libertario. Así es. Esto me parece que es la novedad de los tiempos. Esto más algunas otras cosas que están pasando hoy en el mundo a partir de la crisis del 2008 y fundamentalmente a partir de lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Esto se está revisando cómo se articula la producción mundial, ¿no? Y los roles que van a jugar los países, y el propio Estados Unidos está volviendo a generar, como dice su ministra de Economía, una economía de oferta de izquierda, ¿no? Donde no es bajar impuestos la manera de estimular la producción, ¿no? Sino mirar cuáles son los sectores que se pueden establecer, ayudar con diferentes intervenciones, fundamentalmente, ¿no? Reservas de mercado, apoyos tecnológicos, bueno, volver a un
modelo de gestión de la economía que se parece en algo a lo que fue la conducción política de los años dorados del capitalismo, ¿no? Desde la salida de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70, ¿no? Donde la sociedad mundial vivió una etapa de crecimiento del bienestar sin parangón, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por el análisis, muy amable, y ojalá que no tengamos que volver a abordar esta temática, aunque uno está descreído de que puede haber soluciones a corto plazo. De hecho, las soluciones que prometen algunos me parece que son aún más inflacionarias, ¿no? Devaluar, ir a una sola moneda que tenga dólar único, da la impresión que es más de los mismos y profundizar el grave problema que ya tenemos. Gracias, Jorge, muy amable. Un abrazo para todos. Jorge Hernández, el economista, hablando sobre la inflación y la crisis financiera en los Estados Unidos, con el gobierno salvando a los bancos, como siempre, ¿no? Así son las cosas, conciencia.